¿Ustedes estuvieron practicando con la guía? ¿Pudieron hacer los ejercicios? ¿Qué les pareció? Yo puedo hacer algunos, la gran mayoría. Bien, genial. Yo la verdad que no, pero Yo tuve un quilombo con el ejercicio 9, profe, que me parece la guía está mal resuelta. ¿El ejercicio 9? Sí, el A, porque hay una unidad de conversión que para mí está muy mal pasada. Y llegué solamente hasta el 15, del 16 para adelante no lo pude hacer porque hay unos gráficos que también no los entiendo. Ah, pero eso es del módulo 8, ¿no? Sí, Porque habíamos visto ya la teoría del módulo 9 la clase pasada, ¿no? ¿Sí o no? no, del 8 vimos. Ah, del 8 vimos, ok. Sí. Me estaba adelantando una clase entonces yo. Claro, vimos del 8 y usted dijo que vayamos haciendo porque eran bastantes ejercicios, eran 18 ejercicios. Sí. Ah, bien. No, porque tengo un curso que está un poquito adelantado y se ve que se me cruzaron los cables. Bueno, módulo 8, acá. Claro, bueno, el ejercicio 9 del módulo 8 es un ejercicio bastante completo. No creo que esté mal resuelto en la guía. Hay un pasaje de unidades, vos dijiste que no lo llegaste a seguir. Claro, que no me cierra, no sé por qué. El A, el inciso A del 9. Sí. ¿Y cómo resolverlo? Porque ahí, o sea, la unidad está expresada, dice 109 watts sobre metros por grados centígrados. Sí. Y es igual a 385 watts sobre metros por grados centígrados. Sí. Y después los 385 se mantiene, pero 109 pasa a 436 watts sobre metros por grados centígrados. O sea, no puedes pasar la misma unidad, hacer la misma unidad, pero con un valor mucho más alto. Claro, pero lo que él hizo fue calcular acá. Mirá, a ver si se llega a ver, pero vos tenés que hacer 109 dividido 0,2. Eso te da 436. No nos da 436. Entonces pasó esto también. Pasó el 0,8 para el otro lado, a multiplicar. Y ahí sí. ¿Cuál? El 0,8 que está dividiendo acá, Sí, también lo pasó a multiplicar entonces. 0,2 por 0,8. No. Ahí quedó, ¿sí? 109 Sí. dividido 0,2 y después multiplicado por 0,8. Sí. Ah, ok. Sí. Sí, bueno, viene de ahí. Igual ahora lo hacemos ahora mismo. Es un ejercicio de ley de Fourier, de lo que sería conductividad. Sí, fue ese el único que tuve quilombo y después los últimos, del 16 para adelante. Ok, O sea, los que había los gráficos. bien. ¿Qué le está pasando a la computadora que está? A ver, de conductividad nosotros teníamos que la potencia con la que se conduce la electricidad, el calor, quiero decir, la potencia con la que se conduce el calor va a ser igual a el calor que se conduce en un tiempo determinado, ¿no? Esto siempre es así porque potencia es energía sobre tiempo, ¿no? ¿Cuánta energía viaja por unidad de tiempo? Sí. Y esto va a ser igual al coeficiente de conductividad por el área, por la temperatura mayor menos la temperatura menor, todo esto dividido al espesor. Para el caso de que tengamos dos tuberías conectadas una después de otra, vamos a decir que la potencia en A tiene que ser igual a la potencia en B. profe, una pregunta. En realidad no tiene que ver directamente con el ejercicio. Sí. Sí, por ahí no tengo la fórmula, pero si yo quiero sacar calor sería el término de arriba nada más, ¿no? Si el ejercicio te pide calor, vos tenés que encontrar esto, claro. En todo Sí, pero caso eso pasás sí. el tiempo a multiplicar, ¿sí? Sí, en cualquier ejercicio, digo, no por eso específicamente este. O sea, en cualquier ejercicio de conductividad, sí. O sea, siempre que vos tengas una potencia y querés calcular el calor, es potencia multiplicado por tiempo, ¿no? Ok, Ujú. ahí está. Sí. Por ejemplo, en este caso el ejercicio dice ¿qué masa de hielo se funde en 5 minutos? Es lo que pide el ejercicio. ¿Cuánto hielo se derrite durante 5 minutos? Para saber cuánto hielo se derrite, tienen que saber cuánto calor se está produciendo, ¿no? Es un calor por cambio de fase. A través de toda la barra, ¿no? Claro, a través de la barra va pasando el calor. Nosotros queremos calcular cuánto calor pasó en esos 5 minutos. Entonces, el ejercicio siempre les va a tener que dar un tiempo, porque entonces ahí ustedes pueden despejar el calor, si no, no podrían, ¿no? Bueno, en este caso entonces tenemos dos barras
una de bronce y una de cobre. Y vamos a resolverlo con esto de acá, ¿sí? Siempre que se tengan dos barras conectadas, las potencias tienen que ser iguales. Entonces yo tendría que la potencia de la barra de cobre, a ver, voy a poner primero la de bronce, tiene que ser igual a la potencia de la barra de cobre. Y la potencia se calcula con esto. O sea, yo tendría coeficiente de conductividad del bronce por el área del bronce, por delta T del bronce, dividido el espesor, delta X, también del bronce. Y todo esto es igual a lo mismo, pero con el cobre. Coeficiente de conductividad, área, delta T y espesor. Profe, una consulta. ¿Por qué ahí Sí. ya no escribimos la potencia igual a esa fórmula? ¿Cómo? ¿Que por qué ahí no ponemos potencia igual a la fórmula esa de K por A por diferencial T? Porque como solo escribís esa parte de la fórmula, pero ya no escribís el término potencia. Claro, porque vos lo que decís es que la potencia de A es... Bueno, no sé por qué se me... Ahí está. La potencia de A es igual a la potencia de B, ¿no? Sí. ¿Y cómo calculás la potencia de A? Bueno, la calculás con las fórmulas. K por Claro. A por delta T sobre delta X. Y la potencia de B también con la misma fórmula, pero con los datos de B, ¿no? Ah, ok. Entonces, vos lo que estás haciendo ahora es igualar dos fórmulas. O sea, de la fórmula esta de potencia, tenés una para el bronce y una para el cobre. Y lo que decís es que las dos son iguales, ¿sí? Claro. En cambio, si me pediría el calor, tendría que aclarar que pongo calor igual de Claro, abajo el si diferencial te pide tiempo. calor, Entonces, ahí sí, vos tenés que hacer, tenés que plantear la igualdad y despejar el calor, ¿no? claro, Porque si no, no sería necesario. la diferencia sustancial acá está en que tenemos dos barras. Tenemos dos barras que están unidas y que, por lo tanto, tienen la misma potencia. Entonces, Claro. con esa información, despejamos lo que necesitemos. En este caso necesitábamos la temperatura, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los datos, después se plantea una sola ecuación, no las dos. O sea, una vez que yo conozco la temperatura, ya puedo plantear esta ecuación sola, ¿no? Pero mientras tanto yo tengo que igualarlas a las dos para poder despejarlas. No Claro. sé si me siguen. Bueno, entonces hagamos este ejercicio. Dice, una barra de bronce está unida extremo con extremo. Y nos da todos los datos, ¿no? Lo que decimos es que la potencia, dijimos, del bronce es igual a la potencia del cobre. Así, el coeficiente del bronce, todos los datos me lo da el ejercicio. El coeficiente del bronce son 109 joules por metros, grados Celsius, segundos, por el área, 0,005 metros cuadrados, por la diferencia de temperaturas. O sea, esto sería la temperatura mayor menos la menor. Me dice que la barra de bronce está en contacto con agua hirviendo, ¿sí? O sea, la temperatura mayor para el bronce sería 100 grados Celsius. La menor no la conozco. Y esto va a ir dividido la longitud, o sea, delta X, Profe, 0,2 metros. Yo Sí. esa T la puse como TI, como temperatura intermedia, que sería la temperatura entre la unión de la barra de cobre y la de bronce. Está bien, sí. Pero está bien, ¿no? TI, TM también, sí. Ah, ok. Ahora los mismos datos, pero para el cobre. 385 el coeficiente, tiene el mismo área. Acá la temperatura mayor sería esta temperatura intermedia y me dice que la barra de cobre está en contacto con una mezcla de hielo y agua. O sea, va a estar a 0 grados. Todo esto dividido. La longitud del cobre, que es 0,8 metros. ¿Ahí por qué serían 0 grados, profe? Porque acá vos tenés una mezcla de agua y hielo, ¿sí? Si tenés agua y hielo en equilibrio, sí o sí tienen que estar a 0 grados, ¿no? Es como el agua hirviendo. Si el agua está hirviendo, el agua no puede estar arriba de los 100, porque, o si no, ya estaría en estado gaseoso. Y tampoco puede estar Entonces, abajo de los 100, porque no estaría entonces, hirviendo, ¿no? Acá pasa lo mismo. entonces, Si tenés agua y hielo mezclados, el hielo no puede estar por encima de los 0 grados. Y el agua no puede estar por debajo, ¿no? Entonces el equilibrio va a estar en 0. cuando me dice que está mezclado es que tiene un equilibrio de 0 grados. Claro, sí, sí. Okay. Bien. Entonces, bueno, restarle 0 es lo mismo que nada. Acá tacho solamente para ahorrarme ahí un paso de más. Y después, por ejemplo, acá lo único que nos queda es
resolver las ecuaciones. O sea, yo quiero despejar las dos t's y ver cuánto valen, ¿no? Y de ahí los pasos pueden ir cambiando, depende de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, yo lo que haría sería cancelar acá esto que se repite, que está de los dos lados, ¿no? Pasar todo lo que no tiene t de un solo lado, o sea, voy a pasar esto y voy a pasar esto de acá. Esto lo paso dividiendo, esto lo paso multiplicando. Pero bueno, como les digo, esto es una cuestión de preferencia, o sea, cada uno va a despejar la ecuación como quiera, al final va a tener el mismo resultado. Me quedaría 100 grados Celsius menos T es igual a 385 por 0,2 dividido 109 por 0,8. ¿De dónde sale eso? De esto, que pasé el 109 a dividir y el 0,2 a multiplicar. Todo esto por T. Así, 100 grados Celsius menos T es igual a, y acá tengo que hacer la cuenta, a 0,883. 0,883 T. Y vuelvo a pasar esta suma. 0,883 T más T. Me da 1,883 T. Y lo único que me queda es pasar esto a dividir y listo. Así tengo que T es igual a 100 dividido 1,883. 53,1 me da. ¿De acuerdo? Ahora, de acá, la parte importante es plantear la ecuación, o sea, entender que las dos potencias son iguales y de ahí se resuelve todo el ejercicio. Después el ejercicio nos puede pedir que calculemos una temperatura, un área, o un coeficiente, o una longitud, pero la parte que ustedes tienen que saber hacer sí o sí es plantear bien las ecuaciones, ¿no? Que es solamente igualar las dos potencias con las ecuaciones de Fourier. Reemplazar todo y despejar. No había que hacer ningún pasaje de unidades acá. Tal vez en algún otro ejercicio haya que pasar unidades. Pero después es simplemente despejar la temperatura. Profe, ¿podría explicar lo último que hizo en este ejercicio? ¿En qué parte? Lo último, casi por el ya no el resultado. Sí. O sea, hasta acá llegaste bien. Hasta ahí sí llegué. Bien. De ahí tengo que pasar la T a sumar. O sea, la idea siempre fue tener de un lado todo lo que tiene temperatura y del otro lado todo lo que no, ¿no? Entonces, yo quiero despejar 100 grados Celsius y que me queden las T's del otro lado, ¿sí? Entonces me queda esto de acá. 100 grados Celsius es igual a 0,883 T más T. Y cuando sumas 0,88 más 1, ¿no? Me da 1,88. Y de ahí lo único que tengo que hacer es dividir. Porque, o sea, acá a mí me quedó 100 grados Celsius es 1,88 T. ¿Qué hago? Paso esto a dividir y listo, ¿no? La temperatura sería 100 grados Celsius dividido 1,883. Y eso es lo que da 53,1. Pero no teníamos 9883T. ¿9.000? ¿Cómo? Que no teníamos 9883T porque va, por lo menos ahí está escrito un 9. Parece ser un 9. No sé si está mal escrito y es un 0. Ah, no, 0, Ah, ok. pero ¿entendés de dónde sale este 0, no? Es de esta cuenta de acá. Sí, sí, sí. Bien, con esto ya tenemos la temperatura que une a las dos barras de hierro, de metal. Lo que me piden ahora es calcular cuánto hielo se va a fundir en 5 minutos. O sea, yo tengo que saber cuánto calor estoy produciendo en 5 minutos, que el calor es igual a la potencia por el tiempo. Y una vez que sé cuánto calor produzco en 5 minutos, puedo saber cuánto hielo derrite esa cantidad de calor. Bueno, esto sería para la potencia, ley de Fourier. Acá yo tengo que elegir en qué barra voy a aplicar la ecuación, ¿no? Si la calculo con la de bronce o con la de cobre, es lo mismo. Voy a usar la de cobre, sería 385 joules metros grados Celsius segundos por 0,005 metros cuadrados por 53,1 grados Celsius menos 0 grados Celsius dividido 0,8 metros por esos 5 minutos que son 300 segundos. ¿Sí? Estos 300 segundos es delta T. Con eso tengo cuánto calor transmití para que se derrita el hielo. Con cualquiera
con cualquiera de las dos medidas de la barra da el mismo resultado de calor, ¿no? Claro, te tendría que dar lo mismo. O sea, si hiciste bien las cuentas, te tiene que dar lo mismo. Ah, no, es que sí me dio lo mismo, pensé que había hecho algo mal. Porque justamente lo que dijimos desde el comienzo es que la potencia que tiene la barra de bronce tiene que ser igual a la potencia que tiene la barra de cobre, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que circular la misma cantidad de calor en el mismo tiempo para las dos barras. Sí, eso lo estaba pensando. Me dio eso, justo eso. Sí, sí. Y en la de Genial. arriba ya hice distributiva. Bien, sí, ahí vos podés hacer lo que vos quieras. O sea, vos acá podías calcular todo y distribuir, despejar todo. Hay varias maneras para encarar el mismo ejercicio, ¿no? Ujú. Profe, pero ¿por qué usaste esta fórmula? No terminé de entender. ¿Cuál fórmula? Porque a vos te pide la masa, Claro, a vos te piden la masa de hielo que se derrite, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, claro, vos lo podés pensar así, vos le estás dando calor al sistema, ¿sí? Y querés saber cuánto hielo vas a derretir. Entonces, lo primero que tenés que preguntar es cuánto calor le estás dando. Una vez que sabes cuánto calor le diste, ahí recién vas a poder saber cuánto hielo derretiste. ¿Me seguís? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá ahora, porque una vez que yo ya calculé el calor, digo que esto es un calor por cambio de fase. O sea, estos 38.331,56 joules es igual a el calor latente de fusión del hielo, que me lo da el ejercicio, 3,34 por 10 a la 5 joules por kilogramo, por la masa. O sea, esto sería el calor es igual al calor latente por la masa. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Me siguen acá o no? Para calcular la masa, divido directamente. Sí, es lo mismo, ¿no? 38.000 que 3,8 por 10 a la 5. La división pero da 0,115. Sí, a mí me da 0,115. A mí también, pero no coincide con la respuesta. ¿No coincide? ¿Por qué? ¿Cuánto da la respuesta? 115 ¿Kilos? No. gramos. Claro, bueno, pero acá esto está en kilos. Ah, en kilos no vi. Ah, está bien entonces. Sí. Creí que era gramos. Bueno, entonces, a ver, un breve resumen de lo que hicimos acá. Tenemos la ecuación de Fourier, potencia es igual a K por A por delta T sobre delta X. El ejercicio nos daba dos barras, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos barras, A y B, decimos que la potencia de A es igual a la potencia de B, ¿sí? Esto siempre es así. Siempre que tengan un ejercicio donde hay dos barras que están conectadas por un extremo, igualan las dos potencias. Y de ahí despejan lo que el ejercicio les pida, ¿sí? Y además tenemos que la potencia es energía sobre tiempo. O sea, en este caso calor sobre tiempo. Y después tenemos que hay dos tipos de calor, ¿no? Un calor por cambio de temperatura, que es calor específico por masa por delta T, o un calor por cambio de fase, calor latente por masa. Entonces, el ejercicio nos hacía aplicar esta ecuación, o sea, igualar las dos ecuaciones para despejar la temperatura intermedia, y después nos preguntaba cuánto hielo se derretía, ¿no? O sea, era un calor por cambio de fase. Otro tipo de ejercicio podría ser uno donde en lugar de que el hielo se derrita, hay agua que se calienta, ¿no? Entonces podríamos calcular el cambio de temperatura, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero bueno, básicamente fue eso. Digamos que de lo que es conductividad, esto es lo más difícil que puede aparecer. Dos barras que están conectadas una con la otra y que nos piden calcular alguna variable y después con eso calcular un calor, ¿no? No es muy difícil porque los ejercicios van a ser siempre bastante similares en conductividad, pero hay que hacer una o dos ecuaciones que a veces cuesta despejar, sobre todo cuando la variable está dentro de un paréntesis, ¿no? Entonces a veces hay que distribuir y demás. Profe, una consulta. Sí. Cuando ya estábamos calculando lo que es el calor para ya después despejarlo en la ecuación de Q igual a L por M, ¿yo puedo poner cualquier barra, o sea, la de bronce o la de cobre, para descubrir la cantidad de calor? Sí, porque si te das cuenta,
al comienzo ya dijimos que los dos son lo mismo, o sea, uses esto o uses esto, te tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque justamente cuando calculamos la temperatura intermedia, era para que las dos potencias se igualen, ¿sí? Ok. Si querés, lo hacemos. O sea, uso los datos de la otra barra. Sería Dale. 109 por 0,005 por 100 grados Celsius menos 53,1 grados Celsius, todo dividido 0,2 metros, a las unidades porque no las estoy usando. Y todo esto va multiplicado por 300 segundos y me va a quedar todo en joules. O sea, hice lo mismo que hice acá. Esto es para el cobre y esto es para el bronce. Y si lo hacen con la calculadora les tiene que dar lo mismo que del otro lado. Sí, da lo mismo. Puede ser que cambie un poquito, pero son cuestiones de redondeo, ¿no? Sí, cuando lo rondeas te da el mismo resultado. Sí. O te había dado 38,331 y a mí me había dado 38,40 y pico. No era mucha la diferencia. 38,340 me da esto poner. Más o menos, sí, eso. 38.340 joules. Pero bueno, estas diferencias son de redondeo, no es porque tengan distinta potencia, ¿sí? Ok. Buenísimo, profe. Bien. Bueno, a ver, respecto de esto, es un ejercicio bien específico, ¿no? O sea, ¿cómo les puedo decir? Es un específico muy específico en lo que es un ejercicio. Ahí ya me trae, vamos de nuevo. El ejercicio este es un ejercicio bien específico de dos barras que están en contacto. O sea, no todos los ejercicios de conductividad van a tener dos barras. Entonces, si este ejercicio los marea mucho, si las ecuaciones les parecen difíciles, no se frustren, o sea, en el sentido de que en el examen puede aparecer algo así, pero también es muy probable que no, porque es un tipo bien particular de ejercicio. De lo que es conductividad, generalmente es simplemente reemplazar todo en la fórmula y despejar, ¿sí? Pero bueno, con esto no les estoy diciendo que esto no se evalúa. Esto sí que se evalúa. Pero no quiere decir que todos los ejercicios de conductividad sean así, nada más. Eso les quería decir. En la parte de simplificidad que hizo, que por ejemplo simplificó las áreas, yo también puedo simplificar la longitud en caso de que sean iguales en ambos lados, ¿no? Claro, sí, sí. Y de ahí Sí. aplico distributiva, luego la resta, la división y me queda el resultado. Sí, sí. Genial. ¿Y el 10, profe? Dale, agarramos un 10. Que te habla de la experiencia Joule. Lo entendí más o menos porque vi un video en YouTube de la clase de CDC y traté de resolverlo y lo pude entender, pero me quedó una duda sobre la fórmula de experiencia Joule. Sí, habíamos visto, ¿no? La clase pasada de experiencia de Joule. Sí, profe. Sí, bien. Después te podría hacer el 11 también, profe. Sí, dale. La experiencia de Joule era una máquina que tenía agua dentro. Acá habían una turbina, dos pesas, se dejaban caer las pesas de una determinada altura, una determinada cantidad de veces, y eso hacía que la temperatura del agua aumente adentro de la máquina. O sea, siempre que ustedes ven un ejercicio que dice se tiene un dispositivo similar al de la experiencia de Joule, bueno, van a tener que tienen que están usando energía potencial y la están transformando en energía térmica, ¿no? O sea, la energía potencial de las pesas se está transformando en energía térmica para el agua que está dentro de la máquina, donde la energía potencial es M por G por H. Y la energía térmica para el agua es el calor, ¿no? O sea, calor específico por masa por delta T. Bueno, algo que se suele hacer acá es multiplicar esto por la cantidad de veces que se deja caer y por 2 porque son dos masas, ¿no? Y esa es la ecuación que tienen de la experiencia de Joule. Fíjense, en este ejercicio dice, se quiere lograr un aumento de 0,1, entonces tienen este dato, 0,1 grados Celsius. ¿Desde qué altura hay que dejar caer una vez? O sea, N es 1. Las dos pesas, pongo 2, de 200 newtons cada uno. Ojo acá ya está usando newtons, ¿no? Entonces es M por G, ¿sí? 200 newtons. Me está dando dos datos en uno.
¿sí? H es lo que yo quiero averiguar, me está preguntando cuál es la altura, y me dice que es una masa de agua de 2 decímetros cúbicos, o sea, 2 litros, o sea, 2 kilogramos de agua, ¿no? Y el calor específico Me del estaría agua. faltando el calor específico del agua, serían 4190 son joules por kilogramos grados Celsius. O sea, el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius, ¿no? Pero como esto de acá me va a quedar en joules, yo puedo usar joules acá. 4,19 joules por gramos por grado Celsius, ¿sí? Y de nuevo, como tengo gramos, pero esto está en newtons, tengo que pasar sí o sí a kilogramos. Así que hacemos el pasaje de unidades ahí para que después se me despeje todo. Y lo único que hay que hacer es pasar todo a dividir. Con eso ya tenemos todo listo. Los ejercicios estos de experiencia de Joule suelen ser bastante cortitos. La parte difícil es entender la parte energética, ¿no? O sea, si el ejercicio es solamente reemplazar todo en la fórmula, lo despejan bien rápido. Pero si les preguntan, por ejemplo, cómo funciona energéticamente, ustedes tienen que decir que la energía potencial se consume, ¿no? Y se transforma en energía térmica en el agua. Por eso la temperatura del agua tiene que aumentar, ¿no? Bueno, entonces esto sería 4190 por 2 por 0,1 dividido 2 por 200 por 1. Todo esto me va a quedar en metros. 2,095, 2,1. Profe, yo tengo un tema con el pasaje de unidades que no me acuerdo bien todas. Sí. Ahí yo sé que tipo altura pongo igual a metros y listo. Ujú. O hace falta que las escriba, las cancele. No hace falta que hagas todo eso. O sea, al final te va a terminar mareando más. Pero vos lo que sí tendrías que hacer, por ejemplo, en el examen o cuando estás haciendo un ejercicio, podrías hacer una lista de datos, ¿no? Pones datos y anotamos los datos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la fuerza peso, 200 newtons. El calor específico, 1 caloría, gramos, grados Celsius. La masa, 2 kilos. Esta sería la masa del agua, ¿no? El delta T, 0,1 grados Celsius. Creo que estos son todos los datos que teníamos. Entonces vos ves estos datos y te fijas que te coincida todo. Si acá tenés gramos y kilogramos, uno de los dos vas a tener que pasar, ¿no? Déjalo todo en kilogramos y joules. Entonces esto lo pasamos todo a kilogramos y joules. 4,190 joules, kilogramos, grados Celsius. Y una vez que vos ya estás tranquila de que todas las unidades te están coincidiendo y que lo tenés todo en metros, kilos y segundos, sí o sí la unidad te va a quedar en MKS, ¿no? O sea, si vos estás calculando una altura, te va a quedar en metros. Si estás calculando una masa, te va a quedar en kilogramos. Estás calculando una fuerza, te va a quedar en newtons. Y no te tenés que hacer problema de cancelar las unidades y ver que todo cierre bien, ¿viste? Porque ya hiciste ese trabajo antes de hacer las cuentas. Pasa que acá también te da un par de unidades con unos nombres que medio confunden, profe. Por ejemplo, le dice que la masa del agua es 2 decímetros cúbicos. Sí. No sabía si usarlo o no. Y también Bueno, decímetro cúbico no es una unidad de masa, ¿no? No, O sea, acá, bueno, está mal redactado esto, o sea, no te tiene que decir que la masa es de 2 litros, te tiene que Es que decir que el eso- volumen, y vos de eso- ahí tendrías que sacar la conclusión de que son 2 kilos, ¿no? Sí. Claro, entonces eso es lo que quería decir, como está mal escrito, mal redactado, como usted dice, me confundía, por ejemplo. Sí, Y sí. también dice que el equivalente mecánico del calor es de 4,19 joules sobre calorías, que es lo que usted puso ahí, Sí. al lado del calor específico. En vez de poner calor específico, se pone el equivalente mecánico y como que ya entre los dos nombres ya No, en realidad acá cuando habla de equivalente mecánico, lo que te está diciendo es que 1 caloría es igual a 4,19 joules. Ese es el equivalente mecánico. Ok, O sea, el equivalente mecánico del calor es a qué equivale 1 caloría, que son 4,19 joules, 4,18, depende de genial. el redondeo. Pero no, ¿cómo te puedo decir? Este no es un dato que vos uses, el equivalente mecánico. Es simplemente para pasar unidades nada más. Claro, que usted usa bien el calor específico. Claro, sí, sí, acá. Pero, o sea, lo que yo me refiero es que, por ejemplo, si en vez de agua hubiera sido hielo, entonces vos tendrías 0,5 calorías, gramos, grados Celsius, y tendrías que usar la mitad, ¿no? Que sería 2,0
18 me da 9, 2,09, 9,5, ¿no? Una cosa así. Sí. Si fuera hielo. 2,95. Sí. Y entonces acá esa mala redacción del agua directamente no tenía que usar para nada. Sí, usás los 2 litros porque son 2 kilos. Ok. Acá lo que tendría que decir es si el volumen de agua es de 2 litros. Ok. Bueno, vamos con el 11. Dice, se le entregan 20 kilocalorías a un sistema que está formado por agua y hielo en equilibrio térmico y a presión normal. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Entonces tenemos un sistema que tiene agua y hielo en equilibrio. ¿Qué dijimos que pasa con el agua y con el hielo cuando están en equilibrio? ¿Qué dato es ese? ¿Cuál es la Cero conclusión que grados. sacamos? Temperatura. Claro, que están los dos a 0 grados Celsius. Tengo agua, que no sé cuánto es, pero está a 0 grados Celsius, y hielo, que son 100 gramos, y está a 0 grados Celsius. El ejercicio me dice que yo le entrego a este sistema 20 kilocalorías, o sea, 20.000 calorías de calor. Bueno, ya con esto se dan cuenta de que no sería un proceso adiabático, ¿no? ¿Se acuerdan la diferencia entre adiabático y no adiabático? Que en uno perdemos calor por el calor externo, o sea, el calor del ambiente, y en el otro que no, porque está el sistema aislado. Claro, bien. Entonces, en este caso el sistema no está aislado, vamos a tener que hay calor externo, y lo que decimos es que la suma de todos los calores internos tiene que ser igual al calor externo, ¿sí? Donde los calores internos sería el calor absorbido por el agua más el calor absorbido por el hielo, y el calor externo son estas 20.000 calorías. El ejercicio me dice que la temperatura final es de 10 grados Celsius y me pregunta cuánta masa había en el sistema. Bueno, el ejercicio se va a resolver por esta ecuación de acá. Profe, el calor externo no lo deberíamos pasar o queda en calorías. ¿Cómo? ¿Queda en calorías el calor externo? Sí, ahí depende de la unidad que vos uses. Como acá no te está dando ningún calor específico, vos podés usar el que vos quieras. O sea, ¿cómo te puedo explicar acá? Tengo agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius, y hielo, que bueno, si el hielo se va a calentar, si cambiara de temperatura, sería media caloría por gramo por grado Celsius. Si se funde, son 80 calorías por gramo. Entonces, está bien que usemos calorías acá. Ok. Generalmente usamos joules cuando estamos comparando trabajo con calor. Por ejemplo, en el ejercicio que habíamos hecho En conducción. del equivalente mecánico tenemos trabajo, que es energía potencial, que la calculamos en joules, y calor, que es energía térmica y está en calorías, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que decidirnos, o usamos joules o usamos calorías, una de las dos. En cambio, en estos ejercicios donde solamente tenemos calor y no tenemos trabajo, podemos usar siempre calorías y es más cómodo, ¿sí? Ujú. Okay. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es identificar los calores. O sea, ya sabemos qué materiales tenemos, agua y hielo. Lo que quiero saber ahora es por qué calor pasa cada material. El agua estaba a 0 grados y termina en 10 grados. Ujú. No necesita cambiar de fase el agua, entonces es un calor por cambio de temperatura. O sea, tengo un calor específico por la masa por delta T. Se necesita una sola fase entonces. O sea, el agua sigue estando en la misma fase, digamos. O sea, empieza en estado líquido y termina en estado líquido. El caso del hielo no es el mismo, ¿no? Porque el hielo, para poder llegar a los 10 grados, tiene que derretirse primero. Entonces va a tener dos calores el hielo. Un calor por cambio de fase y un calor por cambio de temperatura. Todo esto va a ser igual al calor externo. ¿Me siguieron acá o no? Sí, profe. Bien, una vez que ya lo tenemos así, es solamente reemplazar todo y despejar lo que necesitemos. Empezamos por el agua. Tengo el calor específico del agua, es 1 caloría gramos grados Celsius. La masa del agua es lo que queremos averiguar. Delta T sería la temperatura final, 10 grados, menos la temperatura inicial, 0 grados. L es el calor de fusión del hielo, cuando el hielo se derrite, 80 calorías por gramo. M es la masa del hielo, 100 gramos. Luego tenemos el calor específico del... Acá, ojo, porque, claro, esto es hielo, pero el hielo ya se derritió. Así que tengo que usar el calor específico del agua, ¿no? Otra vez uno. 1 caloría por gramo por grado Celsius. La masa del hielo son 100 gramos.
Y delta T sería de nuevo 10 grados Celsius menos 0, porque el cambio de fase se hace a los 0 grados. Todo esto es igual al calor externo, que son esas 20.000 calorías que el ejercicio me dice que le dimos al sistema. Y lo único que tenemos que hacer es despejar esta masa de acá, que es la masa del agua, que es lo que el ejercicio me está pidiendo que calcule. Bueno, entonces puedo despejar acá grados Celsius con grados Celsius, me queda 1 por 10, 10, serían 10 calorías gramos por la masa, y luego tendría 80 por 100 más 100 por 10. Serían 8.000 más 1.000, ¿no? 9.000. Y de ahí ya se despeja. Pasamos esto a restar. Pasamos esto a dividir. Me daría 11.000 dividido 10, 110. No, 11.000 dividido 10, 1.100. Sí. Perfecto, entonces siempre que se nos diga en estos casos que se aplica un calor, sería ese calor que se aplica es el calor externo, aunque no nos aclare que sea externo. Sí, sí, sí. Sí, porque es la única manera de darle calor a un sistema, ¿no? Porque es diferente que vos digas que al sistema le pones, no sé, se le agrega una barra de hierro caliente, ¿no? Entonces vos lo que estás haciendo es agregando un material nuevo, pero es diferente que vos digas al sistema se le da tanta cantidad de calor, porque entonces eso viene de afuera, ¿sí? Y sería un calor externo, que está modificando la cantidad de energía del sistema. Ok, buenísimo, profe. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro ejercicio que quiera que hagamos de esta guía? ¿O alguna duda? Podría Sí. ser el ¿El qué? 13. El 13, sí. Otro de igualación, el 3. Un bloque de 10 kilos de aluminio se encuentra en un recipiente adiabático a 215 grados Celsius. Al agregar plomo a 10 grados, la temperatura del aluminio disminuye 20 Kelvin, llegando al equilibrio térmico. ¿Cuál fue la masa de plomo agregada? Bueno, a ver, tenemos un recipiente adiabático con aluminio a 215 grados Celsius. 215 grados Celsius son 10 kilos y tiene un coeficiente de 0,214 calorías gramos grados Celsius. Y a esto se le agrega plomo a 10 grados Celsius. La masa no la conozco. Y el calor específico es de 0,03 calorías gramos grados Celsius. Y el ejercicio me dice que la temperatura final, si masa. disminuye 20 Kelvin, tiene que ser 195, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esto? De que delta T es 20 Kelvin. Acá recuerden que cuando usamos delta T es lo mismo Kelvin que Celsius, ¿sí? Acá no vayan a querer pasar las unidades y decir que entonces delta T es 293 grados Celsius. Ojo con eso, porque esto estaría mal, ¿no? Porque cuando trabajamos con diferencias de temperatura, Kelvin es igual a Celsius. Pero esto solo en delta T, no en temperaturas absolutas. Profe, pero ¿cómo hiciste el pasaje de Kelvin a Celsius? Por ejemplo, si yo te digo que, a ver, si yo les digo que ahora está haciendo 15 grados Celsius. Si yo quiero saber cuántos Kelvin son, lo tengo que sumar 273. ¿Sí? Me daría 285. 288. ¿Sí? Eso es para pasar de Celsius a Kelvin. En delta T es lo mismo, pero en T son distintos Kelvin y Celsius. ¿Sí? Ok, entonces, el ejercicio me pregunta cuánta masa de plomo agregué. En este caso tenemos un sistema que es adiabático. O sea, yo le agrego plomo, pero no es que le estoy dando calor desde afuera. Le agrego un material nuevo y ahora estoy esperando que se equilibre el sistema. Entonces yo voy a tener que la suma de los calores internos, para este caso, tiene que ser igual a 0. O sea, el calor del plomo más el calor del aluminio tiene que ser igual a 0. ¿Qué sería? El calor específico del plomo por la masa del plomo por delta T del plomo, más el calor específico del aluminio por la masa del aluminio por delta T del aluminio. Es igual a 0. Es igual a 0, claro. Y de ahí se reemplaza todo y se despeja. Para el plomo tengo 0,03 calorías gramos grados Celsius. La masa del plomo es lo que quiero averiguar. El delta T son esos 20 Kelvin. Acá pueden poner directamente 20 grados Celsius, porque el plomo se tiene que calentar y el aluminio se tiene que enfriar, ¿no? Y a esto le voy a sumar el calor específico del aluminio, 0,214 calorías gramos grados Celsius,
por la masa del aluminio, 10.000 gramos, por el cambio de temperatura, que acá serían menos 20 Kelvin. Profe, pero ¿por qué la diferencia de temperatura del plomo es 20 si a 10 grados lo pone? Claro. O sea, delta T sería la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? La final es 195. Ah, sí, tienes razón. Bueno, eso es por querer evitarme un paso. Casi cometo yo un error que me iba a dar cualquier cosa al final, ¿no? Error fatal. Tendría que hacer entonces temperatura final menos inicial, 195 grados Celsius menos 10 grados Celsius, ¿no? Ujú. Y para el otro, también final menos inicial, 195 grados Celsius menos 215. 215. Ahí lo tenemos completo y sin errores. Ahí podría haber sido menos 20, ¿no? Claro, acá es menos 20 y acá sería 185. Claro. Pero bueno, cuestión de hacer la cuenta. Tengo que hacer 0,03 por entre paréntesis 195 menos 10. 5,55. Sí, me dio lo mismo. 5,55. Estas son sí, calorías gramos. Más menos 42.800 me dio. Sí. Ah, no, 4.280 puede ser. Ah, no, puse un 0 menos. Sí, 42.800. 800. Y ahora despejo la masa. 42.800 calorías dividido 5,55 calorías gramos. Ujú. Con eso está 7.711,71. gramos, 7,71 kilos. Tal cual. Muy bien. Profe, ¿por qué tendría la temperatura final 195 Celsius? La temperatura la sacamos de acá, de este dato. Me dice, la temperatura del aluminio disminuye en 20 Kelvin. Como había empezado en 215, tiene que terminar en 195. Ok, gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Los marea un poco o entienden cómo plantear las ecuaciones? O sea, cómo sumar los calores, cómo identificar si cambia la temperatura o no, si hay cambio de fase o no hay cambio de fase. ¿Eso se entiende? Esa es la parte importante, digamos. Sí, lo entendí. Igual puedo entender mejor con la explicación que diste ahora. Bien. Bueno, ¿tiene alguno más para hacer de la guía? ¿Algún... Lo de los gráficos, profe. Estoy esperando eso. Dale. ¿El 16 o el 17? Los tres últimos son gráficos. No, los dos últimos, 16 y 17 son gráficos, sí. El 18 no lo vi. Hagamos el 17 que es un poquito más completo. Dice, se calientan 200 gramos de un metal sólido, inicialmente a 100 grados Celsius. Su temperatura varía con el calor como se indica en el gráfico, ¿no? Entonces tenemos un gráfico de temperatura versus calor. Me indica cómo fue cambiando la temperatura del material a medida que le fuimos dando calor. En estos procesos donde la temperatura es constante, van a aparecer estos cambios de fase, ¿no? Esto sería un cambio de fase. Como el metal estaba sólido, significa que esto es una fusión. O sea, estaba en estado sólido, se funde y pasa a estado líquido. Dice, calcular el calor específico del metal en estado sólido y su calor latente de fusión. Bueno, de acá lo que hay que saber es identificar los datos del gráfico. O sea, a mí me están dando varios datos en un mismo gráfico. La masa. Por ejemplo, tenemos la temperatura inicial, la temperatura final, tenemos acá un calor, que esto sería un calor por cambio de temperatura, ¿no? Y luego comienza el cambio de fase, que esto sería un calor entonces por cambio de fase, ¿no? Un calor latente. Esos son los datos que tenemos. Con esto tengo para calcular el cambio de temperatura, con esto tengo para calcular el cambio de fase. Ok, bueno, vayamos con el cambio de temperatura. El ejercicio me pide que calcule el calor específico, ¿no? O sea, yo voy a tener calor es igual a calor específico por masa por delta T y tengo que calcular esto de acá. Bueno, ¿cuánto vale el calor? 900 calorías. Calor específico es lo que quiero averiguar. La masa me la da el ejercicio, son 200 gramos. Y el cambio de temperatura sería 250 menos 100. ¿Lo ven acá? 250 grados Celsius menos 100 grados Celsius. Con eso ya se puede despejar el calor específico. 0,03. Profe, pero ¿por qué no pasa restando las 900 calorías? ¿Por qué no paso restando? Es que en el 16 lo pasa restando las 900 calorías, por eso le decía que explicara el 16, eso yo no entendí cómo hacer eso. A ver, acá tenemos 900 es igual al calor específico por 200 por
250 menos 100, ¿no? O sea, vos decís que pase los 900 a restar para este lado, me quedaría 0, es igual al calor específico por todo esto de acá, menos 900, ¿no? Y después que pase para el otro lado el calor específico, me quedaría menos el calor específico por todo el resto, es igual a menos 900. Y después que pase a dividir, es lo mismo, ¿no? Pero estamos haciendo un montón de pasos de más. Me quedaría el calor específico es igual a menos 900 dividido menos 200 por 250 menos 150, ¿no? Y los menos se cancelan, ¿no? Ok, ya entendí. O sea, acá la forma en la que yo lo pensé, que capaz que marea un poco, pero porque claro, yo lo pienso y lo hago directamente, es solamente pasar esto a dividir, nada más. Paso esto a dividir y ya está. Me queda que el calor específico es igual a esto dividido esto. Después, si me queda de un lado o del otro lado del igual, es lo mismo. O sea, si yo pongo A es igual a 5 y 5 es igual a A, son la misma cosa, no me cambia nada los signos ni nada. El orden de los términos de la igualdad, ¿no? No cambia nada. Bueno, y ahora vamos con el calor latente. Calor latente de fusión. Acá, en lo único que hay que tener cuidado acá es en entender que la fusión dura esto, desde los 900 hasta los 3300, ¿no? O sea, no es que yo le di 3300 de calor para derretirlo. Gasté 900 en llegar a la temperatura y desde los 900 hasta los 3300 se estuvo derritiendo. O sea, serían 2400 calorías que se invirtieron para derretir el sistema. ¿Se entiende? Sí, no hay que tomarlo del Entonces, centro, entonces, ¿no? claro, no hay que tomar los 3300, hay que tener en cuenta que hubieron 900 que no eran calor latente, era un calor específico. Sí, entonces 2400 calorías sobre la masa. Claro, 12. 12 calorías por gramo. Sí. Profe, el video de la clase pasada lo puedes subir hoy, porfa. Así lo veo una Sí, ahí lo voy a subir. y ya me queda más claro. Bueno, nos queda el B que dice, ¿cuál es el estado del metal cuando se han entregado 1800 calorías? Bueno, cuando hablamos del estado, lo que me pregunta es en qué fase está, o sea, en qué estado de la materia, ¿no? Si está en estado líquido o sólido. El metal puede estar en estado líquido o en estado sólido, o puede pasar que haya una parte del metal que esté en estado líquido y la otra parte en estado sólido. Por ejemplo, en este caso, en el que el ejercicio me pregunta a las 1800 calorías, ¿en qué estado está, no? O sea, a las 1800 calorías hay una parte que se derrite, en una parte en estado líquido y la otra parte todavía no se terminó de derretir, está en estado sólido. Entonces eso es lo que tengo que calcular, ¿no? Claro, yo gasté 900 calorías en llegar a la temperatura, entonces las otras 900 son las que usé para derretir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir 900 calorías es igual a el calor latente por la masa. Y quiero saber cuánta masa se derritió. Así la masa sería 900 calorías dividido el calor latente. ¿Puedes explicar, no, profe, las 900 calorías? Me perdí. Sí, esto me da 75 gramos, o sea que 75 gramos se derritieron. En estado líquido voy a tener 75 gramos y en estado sólido el resto, esos 125 que faltan por derretir. A ver, el ejercicio me decía, ¿cuál es el estado del metal cuando se han entregado 1800 calorías? O sea, para entregar 1800 calorías yo tuve que entregar primero 900 para que llegue a la temperatura. Sí. Y luego otras 900 en las que está en un proceso de fusión, ¿no? Ok. O sea que hay una parte del metal que se va a derretir y una parte que todavía no se derritió. Ajá. Lo que yo quiero saber es cuánta parte se derritió y cuánta parte no. O sea, usé 900 calorías para derretir el metal, Sí. despejó la masa para ver cuánto se derritió, ¿sí? Sí. Cuando despejé la masa me dio 75 gramos. O sea, de los 200 gramos, 75 se derritieron. Me faltan 125. Este sería el estado del metal. Y Una los 12, porción en y líquido, esas una 12 porción en sólido. ¿Y esas 12 calorías por gramo dónde salen? Es el calor latente que habíamos calculado antes. Ah, ok. Claro, porque esto viene de calor es igual a L por M, ¿no? El calor son 900, L es 12. ¿Está bien?
Sí, ahora sí. Bien. Bueno, vamos a tomarnos un breve descanso de 15 minutos, ¿sí? Volvemos a las 12 y empezamos con el módulo 9, ¿sí? Así que descansamos 15 minutos y empezamos con el tema nuevo. Vale, profe. Bueno, vamos a empezar con el módulo 9, que es termodinámica. Voy a poner acá procesos termodinámicos. Bueno, en este módulo vamos a estar trabajando con procesos termodinámicos para gases ideales, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con gases y estos gases van a cumplir con la ecuación de estado de los gases ideales, que bueno, es la ecuación que habíamos visto al finalizar la mitad anterior, o sea, justo antes del parcial. Tenemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases por la temperatura. Los gases ideales cumplen esta ecuación siempre, ¿sí? O sea, si yo modifico una variable de estado, las otras dos van a tener que modificarse para poder cumplir con la igualdad. A la presión, el volumen y la temperatura se las conoce como variables de estado. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a decir que en equilibrio térmico, o más bien en equilibrio termodinámico, el equilibrio termodinámico se va a alcanzar cuando las tres variables de estado estén en equilibrio. O sea, la presión, el volumen y la temperatura sea la misma para todo el sistema. Ese es el equilibrio termodinámico. Nosotros vamos a estar trabajando con procesos termodinámicos en equilibrio. O sea, que lo que diríamos es que, por ejemplo, si tenemos un gas y lo calentamos, todo el gas se va a calentar de manera equilibrada, ¿sí? Todas las partes del gas van a tener siempre la misma temperatura y se van a ir calentando de forma homogénea. En el caso de que, por ejemplo, expando a un gas, tendría que tener la misma densidad todo el gas. O sea, por ejemplo, si yo expando un gas, o sea, aumento su volumen, lo que va a pasar es que va a haber una parte del gas que va a estar más comprimida y después eso se va a ir equilibrando. Pero nosotros lo que nos imaginamos en esta parte de la materia es que ocurre todo de manera simultánea. Mientras se va expandiendo, el gas ya va a estar en equilibrio y va a tener siempre la misma densidad en todos lados, digamos. Bueno, básicamente eso sería como la parte donde nosotros decimos que todo funciona de una manera ideal, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tema de los procesos termodinámicos? Es que tenemos tres variables. Generalmente trabajamos con dos, donde una depende de la otra. Ahora, al tener tres, los procesos son un poquito más difíciles de estudiar. O sea, por ejemplo, si yo aumento la temperatura, tiene que disminuir la presión o disminuir el volumen para que se mantenga la igualdad de la ecuación de estado, ¿no? Entonces pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el volumen se mantenga y solo disminuya la presión. Perdón, al revés. Tienen que aumentar esto. Ahí vamos. Puede ser que el volumen se mantenga y solo aumente la presión, o al revés, la presión se mantenga y solo aumente el volumen. O puede ser que ambos aumenten, o que uno disminuya y el otro aumente. O sea, hay mucha más variedad de situaciones. Entonces, lo que hacemos es simplificar eso también para que el análisis sea lo más fácil posible. Entonces, lo que se usan son procesos que se conocen como procesos ISO. Los procesos ISO son procesos en los que una de las tres variables de estado se mantiene constante. Para esto vamos a imaginarnos una máquina que sea un recipiente que contenga a un gas y que pueda modificar las tres variables, ¿no? Las tres variables dijimos presión, volumen y temperatura. Así, por ejemplo, yo tendría que tener un émbolo móvil, como un pistón, que pueda moverse hacia abajo o hacia arriba y que entonces pueda aumentar o disminuir el volumen del recipiente. O sea, si yo
muevo el pistón hacia abajo, el volumen disminuiría. Si yo muevo el pistón hacia arriba, el volumen aumentaría, ¿sí? Esta sería entonces una máquina que controla el volumen del gas. Luego podría tener algún sistema de calefacción y algún sistema de refrigeración para controlar la temperatura con un termómetro. Entonces, si yo quiero calentar el gas o enfriarlo, puedo ver el termómetro y determinar si necesito darle calor o sacarle calor, ¿no? Y por último, tendríamos que tener un manómetro para medir la presión. Que bueno, sería como un resorte que mide la cantidad de fuerza que está haciendo el pistón. Dependiendo de cuánta fuerza está haciendo el pistón hacia abajo, yo puedo determinar cuánta presión está habiendo en el interior del sistema, ¿no? Entonces, si yo necesito darle más presión al sistema, puedo decidir si necesito aplicar más fuerza en el pistón o no, ¿sí? Básicamente esta es una máquina que nos acabamos de inventar, que como vemos no es nada imaginario, ¿no? Y que nosotros la podemos usar para ir modificando las variables que querramos de la forma en la que nos parezca más conveniente. De esa manera lo que nosotros vamos a buscar es producir procesos en los que una de las 3 variables sea constante. Entonces, hay 3 tipos de procesos ISO, una para cada variable. Tenemos los procesos isotérmicos, que son aquellos donde la temperatura es constante, o sea, son procesos, ahí va, mejor. Son procesos donde la temperatura es constante, o sea, lo que vamos a estar prestando atención es al termómetro y que mida siempre la misma temperatura. En este tipo de procesos, entonces, la ecuación de estado, que es presión por volumen es igual a nRT, ¿sí? Vamos a tener que todo esto sería constante. Entonces, vamos a decir que la presión va a ser igual a una constante sobre el volumen, ¿sí? Donde la constante es N, que es el número de moles, R, la constante de gases ideales, y T, la temperatura que en los procesos isotérmicos es constante, justamente. Bueno, esta parte de acá tal vez no sea tan importante, pero de ahí después va a salir aquello que vamos a usar para calcular la parte dinámica, digamos, de energía del sistema. Ahora lo vemos a eso. Pero la primera conclusión que sacamos de esto es que en los procesos isotérmicos la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso se los aclaro acá. La presión es inversamente proporcional al volumen. En los procesos isotérmicos, si yo aumento la presión, el volumen tiene que disminuir, ¿no? Si yo aumento la presión en un proceso isotérmico, el volumen debe disminuir para que se mantenga constante la ecuación de estado. Por ejemplo, si yo en este caso, en un proceso isotérmico, comprimo el gas, o sea, disminuyo el volumen, la presión va a aumentar para que se mantenga la misma temperatura, ¿sí? Es eso. Bueno, luego tenemos los procesos isobáricos, que son aquellos donde la presión es constante. O sea, en este caso, el volumen y la temperatura van a ser las variables y luego tenemos la presión como una constante. O sea, acá lo que vamos a tener es que el volumen va a ser igual a una constante por la temperatura. Lo que nos va a quedar es que la presión va a ser proporcional a la temperatura. Voy a poner al revés, el volumen, acá, el volumen. Porque el volumen es la variable. El volumen directamente proporcional a la temperatura. O sea que si en un proceso isobárico el volumen aumenta, la temperatura también tiene que aumentar, ¿sí? Para que se mantenga la misma presión. En un proceso isobárico la presión es constante. Si aumento el volumen, la temperatura debe aumentar. Y viceversa. Bueno, y por último tenemos los procesos isocóricos en los que el volumen es la constante, ¿no? Yo voy a tener que ahora la constante está en el volumen. O sea, esto me va a quedar que la presión es igual a una constante por T y llegamos a la misma conclusión. Ahora, presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Bien?
O sea que en un proceso isocórico, cuando el volumen es constante, o sea, en el caso este de la máquina, cuando dejo quieto, dejo fijo el volumen del recipiente, si yo aumento la temperatura, la presión va a aumentar. Si yo disminuyo la temperatura, la presión va a disminuir. Bueno, estos serían los procesos ISO. Básicamente acá lo que uno puede pensar es en el gas como si fuera... bueno, que el gas es esto, ¿no? Son partículas que se están moviendo a una determinada velocidad, están ocupando un determinado volumen, ¿sí? Y tienen una determinada presión, ¿no? Entonces, la velocidad en la que se mueven está muy relacionada con la temperatura, o sea, mientras se muevan a mayor velocidad va a haber mayor temperatura. Sobre todo esto tiene que ver con el hecho de que son gases ideales, ¿no? En los gases ideales la energía térmica tiene únicamente que ver con la cantidad de velocidad, de energía cinética de las partículas que forman al gas. Pero más allá de eso, uno puede imaginarse este equilibrio termodinámico como si fuera una pista de baile, ¿no? Donde tenemos un grupo de personas que están bailando en un área en particular, ¿sí? Y hay tres variables, ¿sí? Por ejemplo, qué tan rápido se mueven, cuánto chocan entre sí, ¿sí? Y cuánto espacio tienen para bailar. Entonces, si tenemos una pista de baile donde el espacio es muy reducido, ¿sí? Pero las personas bailan con la misma velocidad, van a chocar más seguido, ¿no? O sea, ¿cómo sería eso? Sería que yo disminuya el volumen, porque disminuyo el espacio que tienen, mantengo la temperatura, porque tienen la misma velocidad, entonces tendrá que aumentar la presión, ¿ven? ¿Por qué? Porque cuando la temperatura es constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Entonces esa es una manera de razonar la parte de la proporcionalidad, ¿no? Que la proporcionalidad es una parte importante, o sea, de entender si yo disminuyo una variable, ¿qué va a pasar con la otra? Poder prever eso les va a ayudar a evitar hacer cuentas de más cuando estén haciendo algún ejercicio, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, respecto a los procesos ISO, hay dos tipos de intercambios energéticos en los que nosotros intervenimos al gas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser a través de calor, porque encendemos la calefacción o refrigeramos, y puede ser a través de trabajo, ¿sí? Que es la fuerza que se hace con el pistón. Entonces, el gas, a su vez, va a estar o recibiendo calor o realizando trabajo. Y lo que nosotros vamos a querer hacer es un estudio energético, o sea, dependiendo de distintos procesos, ir viendo cuánto calor recibió el gas o cuánto trabajo realizó. Así que vamos a decir que W sería el trabajo realizado por el gas y Q sería el calor recibido también por el gas. O sea que acá lo que estamos haciendo es viendo la parte energética desde el punto de vista del gas, no desde el punto de vista de yo que le estoy dando energía, sino del gas que la está recibiendo. Así vamos a decir que para cada uno de los tres procesos ISO, yo quiero calcular cuánto trabajo realizó el gas o cuánto calor recibió. Bueno, el trabajo o sea, el trabajo sale desde el concepto que nosotros ya teníamos de trabajo, ¿no? Que es fuerza por distancia. Pero bueno, como acá estamos trabajando con variables agregadas, o sea, en vez de usar fuerza, usamos presión. Y en vez de usar distancias, usamos volumen, ¿sí? Entonces, de ahí va a venir la parte del trabajo. El calor va a ser un calor por cambio de temperatura, porque el gas no va a cambiar de fase, ¿no? Va a estar siempre siendo gas. Entonces, va a tener calor por cambio de temperatura. Entonces, de ahí van a salir las ecuaciones que les voy a mostrar ahora. Para los procesos isotérmicos, vamos a tener que el trabajo va a ser igual al calor. Ahora vemos esto. Pero en los procesos isotérmicos, todo el trabajo que realice el gas va a ser igual al calor que reciba. Y se va a calcular como nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Para los procesos isotérmicos, esta es la ecuación con la que se calcula el trabajo que el gas realiza
o el calor que el gas recibe. Que bueno, esta ecuación, como les dije, viene del concepto de trabajo que es la integral de fuerza y distancia. Para los procesos isobáricos son aquellos en los que la presión es constante. Entonces vamos a tener que el trabajo se va a calcular como presión por delta V. O sea, así como cuando la fuerza era constante, el trabajo era fuerza por delta X. Acá, cuando la presión es constante, esto va a ser presión por delta V, ¿sí? El calor se va a calcular como un calor específico, se escribe C sub P, es calor específico para los procesos isobáricos, calor específico a presión constante, por el número de moles por delta T. O sea, acá no usamos masa, ¿no? Sino que usamos moles. Entonces, va a ser calor específico por moles por delta T. Y en los procesos isocóricos, como el volumen no cambia, no hay trabajo, porque no habría delta X. Entonces, el trabajo sería 0 y el calor sería un calor específico a volumen constante, se escribe C sub V, es un calor específico del gas, por el número de moles por delta T. O sea que el gas tiene un calor específico distinto si está en un proceso isocórico respecto a si está en un proceso isobárico, ¿sí? Bueno, esta parte de acá vendría a ser básicamente como la clave de todo el módulo 9, que es entender los tipos de procesos y qué representa cada proceso, ¿no? Isotérmico, temperatura constante; isobárico, presión constante; isocórico, volumen constante. Y después que a cada proceso le corresponde una ecuación para calcular el calor, para calcular el trabajo. Una consulta de la fórmula. Sí, En proceso isotérmico, ¿IN qué sería? esto es una LN, logaritmo natural. Ok, gracias. Es el logaritmo natural que en la calculadora lo van a encontrar como LN. Así, directamente ponen esa tecla en la calculadora y entre paréntesis lo que quieran calcular, LN. Que no es lo mismo que log. En la calculadora hay una tecla que es log. Esta no es la que va, ¿sí? Porque esto no es logaritmo natural, es logaritmo base 10, es otra cosa, ¿sí? Entonces tienen que usar la tecla LN para calcular el logaritmo natural. Que bueno, los que cursaron matemáticas sabrán que el logaritmo natural es la integral de 1 sobre x. Entonces, sale de ahí la ecuación del trabajo, ¿sí? De la integral de 1 sobre b. Pero bueno, eso no importa. Bueno, voy a poner acá energía interna. Profe, ¿le dijeron la fecha del segundo parcial? No, todavía no. Cuando la sepa, la paso. Bueno, la energía interna que llamamos U, la energía interna de un gas ideal. Para los gases ideales, la energía interna depende únicamente, lo pongo acá, depende únicamente de la temperatura. Esto es para los gases ideales, ¿no? Como acá trabajamos con gases ideales, siempre la energía interna va a depender de la temperatura. O sea que si la temperatura aumenta, la energía interna va a aumentar también, ¿sí? Vamos a decir que el cambio en la energía interna, delta U, es igual a el calor recibido por el gas menos el trabajo realizado por el gas. O sea que la energía interna de un gas puede cambiar. El gas puede gastar energía o invertir energía o ganar energía, ¿no? Y siempre se calcula restando cuánto calor recibió menos cuánto trabajo realizó. Bueno, de acá vamos a tener que, si la temperatura final del sistema es igual a la temperatura inicial, entonces lo que va a pasar es que el cambio en la energía interna tiene que ser 0. Y entonces lo que va a pasar es que el calor tiene que ser igual al trabajo, ¿sí? O sea, si el gas no cambia de temperatura durante el proceso, o sea, comienza con una temperatura y termina con la misma temperatura. Si el gas no cambia de temperatura durante el proceso, entonces no cambia de energía interna. El calor que recibió tiene que ser igual al trabajo que realizó. Por eso justamente en los procesos isotérmicos el calor es igual al trabajo, ¿no? Porque en los procesos isotérmicos la temperatura es constante. Los procesos termodinámicos se grafican en gráficos de presión versus volumen. Se grafica
la presión en el eje Y y el volumen en el eje X. Así, un estado del gas se puede representar en un punto. Por ejemplo, tendría un determinado volumen y una determinada presión. Ese es un estado del gas. Se lo suele nombrar con alguna letra, por ejemplo, A, donde sería el volumen A y la presión A, ¿no? Y los procesos son los recorridos por el cual pasa el gas, para llegar de un estado a otro. Así, por ejemplo, si el gas pasa de un estado A a un estado B, va a pasar por un proceso que puede ser un recorrido de distintas formas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el proceso termodinámico, ¿no? Este sería el proceso que va de A hasta B. El proceso puede tener cualquier forma, pero como nosotros lo simplificamos, trabajamos con procesos iso, ¿no? Isotérmico, isobárico o isocórico. Los procesos isobáricos son aquellos donde la presión es constante. Entonces, un proceso isobárico es un proceso que tiene la misma presión. Se va a representar como una línea recta horizontal. Este sería un proceso de presión constante. Los procesos isocóricos son aquellos donde el volumen es constante. Se va a representar como una línea recta vertical. Los procesos isotérmicos son aquellos donde la temperatura es constante y se representan como una curva que se conoce como homográfica. ¿Sí? Estos son procesos de temperatura constante. Las curvas homográficas siempre tienen la curvatura hacia abajo, así que todos los procesos de temperatura constante van a tener esa curvatura hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia abajo la curva. En los procesos se usan flechas para determinar desde qué estado a cuál otro estado está viajando el gas, ¿no? Por ejemplo, acá yo tendría el estado A, B y C, ¿sí? Entonces, el proceso AB sería un proceso isocórico, el proceso BC sería un proceso isobárico y el proceso CA sería un proceso isotérmico. Ailiana dice, no es igual a menos. En esta parte no, en esta parte de acá no, porque fíjate que yo tengo que pasar el trabajo a sumar, ¿no? Me queda trabajo igual a calor. Así que para los procesos isotérmicos la gráfica tiene esta forma, ¿sí? Puede ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Para los procesos isobáricos tiene una forma horizontal, isocóricos una forma vertical, en la gráfica de presión versus volumen. La gráfica de presión versus volumen. Me queda los ciclos termodinámicos. Bueno, un ciclo termodinámico es aquel en el que el gas termina el proceso en el mismo estado que comenzó, ¿sí? ¿Cómo, profe, puede repetir? Sí, el gas termina el proceso en el mismo estado que comenzó. Eso es un ciclo termodinámico. O sea, quiere decir que la presión final es igual a la presión inicial, el volumen final es igual al volumen inicial, la temperatura final es igual a la temperatura inicial. En la gráfica, los ciclos se identifican porque son una curva cerrada. Así, el gas comienza en un determinado estado, pasa por un proceso que puede tener cualquier forma, pero lo importante es que vuelve al mismo estado en el que estaba al comienzo, ¿sí? Eso sería un ciclo termodinámico. Es un ciclo porque el gas comienza con una determinada energía, va a transformarse, a enfriarse, calentarse, expandirse, contraerse, pero cuando terminamos de hacer el proceso, el gas vuelve a estar donde estaba. Tiene la misma cantidad de energía, tiene la misma temperatura, la misma presión y el mismo volumen que al comienzo, ¿no? Y está listo para volver a repetir el ciclo. Nos queda trabajo. Bueno, como habíamos dicho que el trabajo es el mismo concepto de trabajo que teníamos en términos mecánicos, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiábamos trabajo en la primera mitad de la materia. Entonces, vamos a decir que el trabajo también se puede calcular como el área debajo de la curva. O sea, para un proceso de presión versus volumen, que puede tener cualquier forma, el área debajo de la curva de ese proceso va a ser el trabajo. El trabajo es igual al área. Esto no es algo que se use mucho, pero bueno, es un concepto que tiene que estar ahí, porque a veces podemos tener algún proceso
que no es ISO y que el trabajo se le puede calcular con el área, ¿no? En todo caso, si tenemos procesos ISOs, usamos las ecuaciones de trabajo para calcular el trabajo. Si no es un proceso ISO, entonces tendríamos que usar el área. Si el proceso va de izquierda a derecha, o sea, que el volumen se expande, ¿no? O sea, el cambio en el volumen es positivo, vamos a decir que el trabajo tiene que ser positivo entonces. O sea, siempre que el gas se expanda, siempre que el volumen aumente, el trabajo tiene que ser positivo. Si el gas se contrae, o sea, si el volumen disminuye, si el cambio en el volumen es negativo, entonces el trabajo va a ser negativo. Si el gas se contrae, el trabajo es negativo. Para los ciclos, el trabajo también se puede calcular como área. En el caso de un ciclo, el trabajo va a ser el área que está encerrada dentro de la curva. Para un ciclo, el trabajo es el área encerrada dentro de la curva. Si el ciclo tiene sentido horario, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, entonces el trabajo va a ser positivo. Si el ciclo tiene sentido antihorario, o sea, en contra de las agujas del reloj, entonces el trabajo va a ser negativo. Curvas de nivel o isotermas. Las curvas de nivel nos ayudan a entender la cantidad de energía que puede tener un estado del gas. En una gráfica de presión versus volumen, uno puede comparar la energía del gas al comparar curvas de nivel. Supongamos que tenemos 3 estados del gas, A, B y C, ¿sí? Entonces, yo puedo dibujar una isotérmica en A, una isoterma, y uno se da cuenta de que A y C pertenecen a la misma isotérmica, ¿sí? Entonces, la energía interna en A va a ser igual a la energía interna en C. ¿Por qué? Porque la temperatura en A es igual a la temperatura en C. ¿Se acuerdan que yo les dije que la energía interna depende únicamente de la temperatura para los gases ideales? Entonces, tenemos que, si la temperatura es la misma, la energía interna tiene que ser la misma. Cuando nos corremos hacia arriba de la isoterma, la energía aumenta. O sea, acá aumentó la temperatura en B, y también aumentó la energía interna, por lo tanto, porque está una curva de nivel hacia arriba, digamos. Está en un nivel superior en términos energéticos. Tiene más energía, tiene más temperatura que en la isoterma que está por debajo, ¿sí? Esto no es algo que se use como para hacer cálculos, sino que tiene más que ver con un análisis de términos energéticos. O sea, por ejemplo, si un ejercicio les dice la energía aumenta o disminuye. No hace falta que hagamos todos los cálculos para ver cuánto vale delta U. Si ustedes ven la gráfica, a veces ya se pueden dar cuenta, ¿no? Si la energía aumentó o disminuyó. Y se ahorran esa parte, es simplemente eso. Tiene un uso un poquito más complejo, pero nosotros lo usamos únicamente para eso. Procesos adiabáticos. Bueno, los procesos adiabáticos son aquellos como ya habíamos visto antes en calorimetría, en los que no hay calor externo. Así, en un proceso adiabático, el calor es igual a cero. En un proceso adiabático, el calor es igual a cero y por lo tanto el cambio en la energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Esto es todo lo que hay que saber de los procesos adiabáticos. No hay que saber nada más. El calor es cero, entonces la energía cambia en la negativa del trabajo. O sea, si el gas se expande en un proceso adiabático, estaría perdiendo energía, ¿no? Que estaría realizando trabajo positivo. Si el gas se contrae en un proceso adiabático, estaría ganando energía, ¿sí? Entonces, fíjense esto. En un proceso adiabático, si el volumen aumenta, en un proceso adiabático, el trabajo es positivo. Entonces, la energía interna disminuye, la temperatura disminuye. Si el volumen disminuye en un proceso adiabático, o sea, se contrae, el trabajo va a ser negativo, la energía interna aumenta, la temperatura aumenta. Los procesos adiabáticos suelen ser procesos que se producen con tiempos bien cortos. O sea, para uno lograr un proceso adiabático, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, expandir el gas en la menor cantidad de tiempo posible. De esa manera hace que haya menos cantidad de intercambio energético con el entorno. Si uno expande el gas lentamente, entonces va a haber mucho tiempo para que se realice calor, ¿sí? Pero si uno lo expande rápidamente, entonces el calor producido va a ser prácticamente cero. Un ejemplo de proceso adiabático es la combustión
en un motor, ¿sí? Piensen qué pasa con un motor cuando se hace combustión, ¿no? Un pistón empuja el combustible, puede ser nafta, pero bueno, en este caso es gas, así que uno podría pensar en un gas natural, ¿no? Como GNC. Empuja y contrae el gas, hace que el volumen se vuelva cada vez más chico. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía interna? Tiene que aumentar, ¿no? En un proceso adiabático, la temperatura aumenta hasta que llega a un punto en el que con un chispazo explota, ¿no? Y esa explosión es lo que hace que funcione el motor. Entonces, con esto lo que decimos es que en un proceso adiabático, cuando hay una contracción, la temperatura aumenta. Cuando hay una expansión, la temperatura disminuye. Que bueno, generalmente los procesos adiabáticos se usan para eso, para preguntas teóricas, ¿no? Por ejemplo, alguna pregunta podría ser, en un proceso adiabático se duplica el volumen. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura se tiene que disminuir, nada más. Después no vemos ninguna ecuación ni nada, así que no hay que calcular nada. Ok, a ver que no se nos esté escapando nada. Bueno, lo que nos quedaría por ver son los calores específicos. Que yo tengo una tablita. Los calores específicos van a depender de la cantidad de gases, de átomos que tenga el gas, ¿sí? La cantidad de átomos que tenga una molécula de gas. Si tiene un átomo, va a tener un determinado CB y un determinado CP, o sea, calor específico a volumen y a presión constante. Y a medida que se les van agregando átomos, se le va sumando una R al calor específico, ¿sí? Generalmente trabajamos con gases monoatómicos o diatómicos. Ya después más, no. Pero no cambia nada, o sea, en todo caso hay que sumarle una R más. Los ejercicios suelen darnos como dato el calor específico. Entonces, no es algo que se tienen que aprender, ¿sí? Lo que sí tienen que saber es que depende de la cantidad de átomos. Entonces, a veces puede pasar que un ejercicio les diga calcular el calor, pero no les dice cuántos átomos tiene. Entonces, con eso ya se dan cuenta que no pueden usar las ecuaciones de calor y tendrían que buscarle la vuelta para calcular el calor sin tener que usar esas ecuaciones, ¿no? A ver, les doy un ejemplo. En los procesos en los procesos cíclicos, la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Entonces, el calor es igual al trabajo. Así, si un ejercicio en un ciclo me pide el calor, directamente puedo calcular el trabajo y listo. Un ciclo termodinámico, si yo conozco el trabajo, va a ser igual al calor. A eso me refiero, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cuestión de practicar. Yo tengo un ejercicio hecho, porque bueno, nos quedamos sin tiempo, me hubiera gustado que lo hagamos ahora. Pero yo tengo un ejercicio hecho que está grabado y voy a tratar de editarlo y pasárselos entre hoy y mañana. Me quedan cosas para hacer, tengo que subir esta clase y la clase pasada, tengo que cargar las notas y después voy a intentar cargar ese ejercicio, así ustedes tienen una guía ahí como para poder hacer el resto. Los ejercicios de esta guía son todos bastante parecidos. Si bien parece un montón de información, realmente no hay mucha variedad, digamos, en los ejercicios, ¿no? Lo que tenemos son distintos procesos ISO, que siempre trabajamos con procesos ISO, y lo que uno tiene que hacer es identificar cada estado del gas, cada presión, cada volumen y cada temperatura por la que el gas va pasando, y una vez que tiene todos los datos, ya puede calcular calores, trabajos, lo que el ejercicio nos pida, ¿sí? Pero bueno, eso yo se los paso ahora cuando pueda editar el video, se los subo a YouTube y se los paso por WhatsApp como para que tengan para practicar. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Esto fue el módulo 9, ¿sí? Con lo que vimos ahora tienen para hacer toda la guía de 9, pero aguárdenme que yo les paso ese video. Así se guían con ese ejemplo y después van a ver que los ejercicios salen todos siguiendo la misma serie de pasos, ¿sí?
Pero bueno, nos estaremos viendo el viernes. Entonces, que tengan linda semana y nos estamos hablando. Chao. Dale, chao.